Gracias a todos los que se unieron hoy, gracias por el tiempo y muy buenos días. Vamos a ver hoy siniestros. Entonces, ¿qué vamos a ver de siniestros? Bueno, pues estados de siniestros y consideraciones al día de hoy, cómo tramitar un reembolso, envío y seguimiento y estados de estos siniestros, o sea, cuáles son los distintos estados de siniestro, qué significa y cuál sería el seguimiento para cada uno de esos estados, perdón, razones por las que se puede negar un siniestro, cómo trabajarlas. Recomendaciones, esto es muy corto para reembolsos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque también tengo previsto una capacitación por separado para pagos directos y reclamos directamente de Estados Unidos, porque sí tienen características diferentes y sería bueno trabajarlo también por separado. Servicios preventivos, me lo han pedido mucho, tienen muchas dudas sobre esta temática, pagos directos y los servicios que necesitan preautorización. Entonces, vamos a ver, estado de bueno, el día de hoy o al día de hoy estamos trabajando los reclamos recibidos del 24 al 31 de marzo. De hecho, algunos de ellos ya están procesados, lo estuve revisando, y todos de ellos ya están asignados con un procesador. O sea, cómo funciona es que se envía con el departamento de reclamos. Hoy nada más está disponible la opción de correos. Este año sí va a estar disponible distintas opciones de portal. Se están hablando de dos portales que se vinculen entre sí, uno de AXA y uno de nuestra parte. Bueno, eso son temáticas más adelante. El día de hoy sería a través de correo, se recibe, esto viene alguien detrás, hace procesamiento, se para, lo que viene en ese correo va a tener un número de reclamo. O sea, llega, por ejemplo, la factura, el informe y el formulario de reclamo. Entonces, eso se le va a asignar un número de reclamo. Incluso cuando enviamos al correo de reclamos un correo, pues que viene con esos documentos, pero que diga, por ejemplo, necesito saber el estado del reclamo tal. Bueno, a ese correo, que es nada más para una consulta, se le va a asignar un número de reclamo. Y lo que va a pasar en el departamento de atrás es que se le va a asignar un procesador, lo va a procesar, va a revisar el correo y va a decir, bueno, esto es un duplicado de un correo eh, que se envió anteriormente en una reclamación. Entonces, para estados de reclamo, lo vamos a ver más adelante también, seguimientos, es con servicio. El correo de reclamos es nada más para enviar la reclamación. Entonces, ya les decía, el 24 al 31 de marzo, los tiempos que estamos trabajando, ayer estuve platicando con varios agentes, si estamos hablando de 8 días, 7 días para realizar el pago, ya sea dictamen de reclamo y realización del pago. Estuve viendo hoy sobre los 6.610, 11 son los que estamos trabajando el día de hoy. ¿Qué significa esto? Pues que hemos recibido y procesado precisamente más de 6.600 reclamos. A diferencia de otras compañías o incluso a diferencia de cómo se trabajaba anteriormente en la administración anterior, no es un reclamo por factura, es un reclamo por solicitud de reclamación. Dígase que enviamos en ese correo de reclamo el formulario, enviamos 5 facturas, pues esas 5 facturas van a ser un reclamo, o 10, 20 facturas. Si tienen 20, les recomiendo separarlo, porque luego se va a complicar si alguna de las facturas necesita un reproceso específico, etcétera. Un poquito ahora el seguimiento y el reproceso, no tanto para nosotros, sino para ustedes en esas iteraciones sobre el reclamo. Entonces, tratar de que sea, vamos a decir, sobre las 10 facturas el reclamo. Se pueden enviar, sí, pero no es una recomendación personal que les digo. Algo más que también se puede hacer acá, con el reclamo. En el formulario de reclamo se pueden poner en la sección de diagnóstico. Esto lo hemos visto en varios casos, porque, por ejemplo, el asegurado tuvo servicios durante 6 meses, por ejemplo, preventivos, luego se le detectó pues un tema, no sé, en el estómago, se le hicieron exámenes del estómago, se le dio una medicación, y así 3 diagnósticos distintos con todas las facturas correspondientes a esos diagnósticos. Eso se puede hacer. Se puede enviar un formulario de reclamo con todo lo que ha pasado en 6 meses, que no tiene que ser un solo siniestro, puede ser un reclamo para trabajar distintos siniestros por separado. Nuevamente, les recomiendo por tema de organización para ustedes, también en ese caso un poco para nosotros también, el tratar de separar, o sea, separar cada reclamación que se envíe con un diagnóstico para que sea el seguimiento de ese siniestro por separado. No obstante, bueno, sí, sí se puede hacer, importante.
Si se envían facturas de distintos tipos de servicio médico con distintas patologías, siempre declarar cada uno de ellos, ¿vale? De hecho, vamos a ver más adelante de ese tema preventivo para aclarar también un poco cómo funciona. Tiempo de procesamiento, bueno, nosotros tenemos establecido en cuanto a reglas de competencia o reglas de la operación, trabajar los reclamos en 15 días naturales, no hábiles, 15 días naturales, así como tenemos establecido en el equipo que se tienen que trabajar esos reclamos y se tiene que cumplir, que por supuesto ya saben el día de hoy si se está cumpliendo, no obstante, como les decía, se están viendo ese pago de reclamos en muchas ocasiones en menos de 10 días para incluso ya el reembolso directamente al asegurado o al titular de esa póliza. Aquí importante aclarar, me lo han preguntado seguido, ya hoy no tanto porque fue más un tema del año anterior, pero importante, todos reclamos recibidos antes de mayo de 2024, eso por supuesto fueron recibidos en la administración anterior. Nosotros no tenemos las explicaciones de beneficio o el comprobante de pago de los mismos. Dígase el documento que diga, bueno, ya conocen lo que son las explicaciones de beneficio, y a su vez ese comprobante en documentación en sí no lo tenemos. Nosotros tenemos todo el historial de siniestros, incluso de lo que venía desde GBG, pero no tenemos esa documentación. Entonces, si por alguna casualidad tienen al día de hoy un asegurado que les esté solicitando esa documentación importante, tomar en cuenta esto. Nosotros sí podemos dar realimentación en cuanto al estado de cada uno de los siniestros, qué se procesó, bajo qué criterio se procesó, cuál fue el diagnóstico para ese reclamo. Toda esa información la tenemos, cuándo fue realizado el pago o al menos la fecha de aprobación de ese pago. Toda esa información la tenemos, lo que no tenemos es el documento oficial que corrobore el dictamen brindado. No obstante, sí les puedo asegurar que esa parte, sí o sí, lo que tenemos es lo que es. O sea, y no he visto hasta ahora ningún error, he trabajado muchísimos casos y no hay ningún error en esa data de todos los registros de siniestros. Hasta aquí, sobre todo con esa última parte. Entonces, envío y seguimiento de reclamo. Para enviarlo, como les decía, el correo de reclamaciones es este que tenemos acá, el de eclaimsmx@travelelatam.com. Una vez enviado este correo o esta solicitud al correo de reclamos, de claims, van a recibir una respuesta automática. En caso de no recibir la respuesta automática, esperen tantito, o sea, puede demorarse, como pasa muchas veces en las plataformas de correo, demorar un poquito en llegarles un correo de respuesta. No obstante, si pasa un tiempo y no recibieron ese correo de respuesta automática, importante, ¿por qué? Porque puede ser que haya habido un error en el envío de ese correo, tanto pues en la bandeja de entrada nuestra, a veces por criterios de seguridad de la bandeja, por ejemplo, cuando son archivos pesados, cuando es un archivo comprimido, ninguno de esos los acepta la bandeja. Puede haber un error en esa restricción, entonces es importante cuando envíe un correo cerciorarse que reciba esa respuesta automática de la bandeja de claims. Una vez ya enviado el correo con la solicitud, seguimientos que quieran realizar sobre ese reembolso va a ser ya directamente con el equipo de servicio, ya no va a ser con el correo de claims. Y claims no es un correo que dé respuestas, nada más esta respuesta automática es una respuesta programada por el sistema, ¿va? Entonces, para seguimientos y cualquier tema que necesite, incluso dudas generales, sería con este correo que tenemos acá, que es el de serviciomx@travelelatam.com. El horario de atención, discúlpenme, necesito cambiarlo. Estaba antes así, ahorita estamos trabajando. Esto es tanto correos como llamadas, es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Repito, 8 de la mañana a 5 de la tarde. Yo antes de enviarle, les voy a enviar esta presentación, antes de enviársela, le cambio este dato que tenemos acá. El número de servicio del equipo de servicio es el que tenemos aquí. Para México, terminación 9837 y para Estados Unidos 3919. Aquellos que han llamado y aquellos que no han llamado, cuando em, se comunican con la línea nuestra, primero les va a solicitar de en qué idioma quieren trabajarlo y posteriormente si van a revisar algún tipo de seguimiento o consulta con el equipo,
de Surego o de Latam. ¿Por qué? Porque en este caso es un número de atención de Trawic y Trawic pues tiene distintas divisiones y distintos productos. Entonces, acá para nosotros los que nos van a interesar a la hora de marcar las opciones es el de Surego, ¿vale? Para las pólizas Global Mex es con el equipo de Surego. De hecho, creo que ahí dice, cuando llaman, dice Surgo, que es como debería ser, pero ya saben, Surgo, Surego es con el equipo nuestro. Y se solicitó información adicional, o sea, se procesó el siniestro, después lo vamos a ver más adelante también. Y se necesita alguna documentación adicional, un informe médico, está la factura de medicamento, pero no está la receta, por ejemplo. En este caso solicitaría la receta. ¿A quién envío entonces el seguimiento para reprocesar el reclamo? Nuevamente, no es con eClaims, va a ser ya con servicio. eClaims nada más para la primera iteración, la primera solicitud de reclamación. Todo lo que viene después de ese reclamo es con el equipo de servicio. Entonces, ¿cómo tramitar ese reembolso? Algunos puntos a tomar en cuenta. Ya saben, enviar la solicitud al equipo al correo, perdón, de claims, llenar y firmar de manera correcta y sin omisión el formulario de siniestros por reembolso. Aquí importante, toda la documentación tiene que ser de firma autógrafa. Este formulario de reclamos igualmente hasta el final tiene lo que es la firma del titular o del asegurado que está realizando esta solicitud de reclamación. Aquí yo les recomiendo, esto ya muchas personas lo hacen en muchos operativos, muchos de ustedes quizás también lo hagan ya. Tengan un formulario de reclamo, una vez que lo tengan, que pues está disponible, enviarlo con el asegurado. Mira, este es el formulario de reclamo a tu seguro, nada más haz una firma y ya eso yo lo reproduzco para que pues, ya tenemos ese formulario firmado y cada vez que necesitamos realizar una reclamación, entonces ya enviamos ese formulario, lo llenamos para la ocasión y ya tenemos el formulario firmado. Entonces ya tenemos ese proceso una sola vez realizado. Cuando me refiero de manera correcta y sin omisión, después, si gustan, podemos ver, si tenemos tiempo, el formulario de reclamación así para ver todo el formato. Algunos puntos importantes acá. La parte del diagnóstico, donde viene información sobre el siniestro, viene una línea para declarar lo que es el diagnóstico. El diagnóstico es muy importante. Llenarlo, puede toda la demás documentación que se envía estar bien. Si no está el diagnóstico en el formulario, el reclamo regularmente es negado. De hecho, debe ser negado a veces por temas de conversación o seguimiento de reclamo, no se niega, pero sí es uno de los puntos para no aprobar lo que es el reclamo. Entonces, siempre en el formulario de reclamo, declarar el diagnóstico por el cual se está haciendo la solicitud de reclamación. Lo otro que les comentaba, la fecha, otro punto importante, el estado de cuenta bancario. Aquí lo que se va a enviar es la clave. No se puede enviar número de tarjeta. Si se envía el número de tarjeta, va a ser igualmente por temas de política interna y también por seguridad de los datos asegurados. No se aceptan los datos de tarjeta. Siempre los datos de clave. Cuando envíen la documentación bancaria, además de declarar la clave en el formulario de siniestros, enviar el comprobante, perdón, lo que es una copia del estado de cuenta bancario. No tiene que ser el estado de cuenta entero, es nada más con la carátula donde aparezca el número de cuenta clave. En términos operativos, con que esté en el formulario de siniestro es suficiente. O sea, no es necesario que se envíe la clave siempre que esté en el formulario de siniestro. No obstante, trata de siempre realizarlo. ¿Por qué? Porque si el reclamo, cuando se declara la clave en el formulario de siniestro, que la vamos a llenar a mano, o sea, es un dato que nosotros vamos a llenar, o bueno, en este caso ustedes van a llenar el formulario de siniestros. Si ese número está mal, se paga y lo mejor que puede pasar es que cuando se pague o sea, si el número estaba mal y se pague, que la transferencia falle, porque si no falla, en este caso nosotros estamos pagando con el número de cuenta que se envió, que supone fuese el correcto. Entonces, aquí importante, estamos hablando ya de temas de dinero, siempre tratar de enviar esa copia del estado de cuenta donde se refleje, o la carátula del estado de cuenta donde se refleje la cuenta clave. Eso es importante para tomarlo en cuenta.
he visto muchos errores. Hasta ahora, de hecho, nunca he visto el caso, porque sí es difícil que cuando esté la cuenta clave se pague una cuenta que no es. Sí he visto muchos casos que la cuenta clave está mal en el formulario de siniestro y la transferencia en este caso falla. Entonces, siempre tratar de incluir el estado de cuenta bancaria. Cuando se incluye el estado de cuenta, la información que nosotros vamos a priorizar, por supuesto, va a ser de la carátula de ese estado de cuenta. Las facturas se deben enviar por supuesto, en formato PDF, tiene que ser una factura oficial y a nombre o como responsable del contratante o asegurado del cual se está realizando el servicio médico. O sea, no es una factura de que me la realizaron a mí y se la facturan directamente a Katia, que Katia no está en mi póliza, no es nadie que tenga que ver con nosotros. Sí he tenido casos así, seguramente son por temas de equivocación, pero esa parte importante. Por ejemplo, a veces han tenido acceso a facturas que son de pago directo y se envían como un reembolso. En las facturas de pago directo, pues por supuesto el responsable de pago va a ser, en este caso, la compañía de seguros. Entonces, a pesar de que sí es un servicio reclamable, sería directamente un pago directo, no sería como responsable de la factura el asegurado o el contratante titular de esa póliza. Entonces, eso también tomarlo en cuenta y que por supuesto venga declarado cuál fue el paciente del servicio médico. Siempre enviar la identificación oficial del contratante y o del asegurado. En este caso, pues pasaporte, licencia. Casi nunca he enviado licencia, pero bueno, pueden enviar licencia y lo que es el INE, ¿vale? Bueno, en todo caso, en dependencia del estado migratorio, también puede ser el documento correspondiente a ese estado. Informe médico regularmente necesario, sobre todo cuando es el inicio o apertura de un siniestro. Ya cuando son seguimientos, no es tan necesario en caso que sean servicios que ya se han brindado anteriormente. Si es un nuevo tipo de servicio sobre el mismo siniestro, entonces en ese caso justificar por qué sería médicamente necesario ese servicio. Y en caso de estudios de laboratorio, siempre que sea preventivo, no es necesario lo que es los resultados de esos estudios. Si no es preventivo, pues por supuesto sí nos hace falta los resultados de esos estudios. Mm, ujú. Y una vez procesado el reclamo, pues van a recibir por un correo, que este correo que reciben es un no reply, o sea, no, si tienen algo que hacer de seguimiento, declarar con respecto a la aplicación de beneficio que van a estar recibiendo, no va a ser en respuesta al mismo correo que les envía. Realmente ese es otro correo no reply que se está trabajando para enviar esas aplicaciones de beneficio. Cualquier cosa necesiten revisar, recuerden, con el equipo de servicio. Entonces, ¿qué pasa cuando el siniestro está aprobado? Por supuesto, en este caso, si es un siniestro que es un beneficio que es aplicable a deducible, el deducible de la póliza no se ha cubierto, en este caso del año, entonces pasa a ser como parte del deducible de esa póliza y se envía la aplicación de beneficios. Si en caso de que sea un beneficio que no aplica a deducible, una maternidad, un preventivo, o el deducible de la póliza ya está cubierto, entonces en este caso se pasa a liberar lo que es el pago de ese reclamo. Se envía la explicación de beneficio y realmente estamos trabajando en un periodo de tiempo realmente corto, o sea, muy buen periodo de tiempo de servicio en general. Entonces, sí puede pasar precisamente por eso que reciba una explicación de beneficio y ya el reclamo fue pagado el día de ayer, o lo contrario, que reciba la explicación de beneficio y se pague hoy o mañana. Pero siempre que reciba esa explicación de beneficio, quiere decir que el pago o ya se realizó o se va a realizar en corto, ¿no? Para que tengan también ese dato. Y bueno, por supuesto, si es un deducible, se envía la reclamación, son, no sé, 100.000 pesos y el deducible se cubre con 20.000, o vamos a poner un número más real, 40.000. El resto, en este caso, entonces, se enviaría la explicación de beneficios, se pagaría el resto de ese siniestro. Otro ejemplo también, se puede enviar, como les decía, con una reclamación se envían varias facturas, vamos a decir que son 5 facturas. De esas 5 facturas se aprobaron dos, una se quedó pendiente de información y otras dos
se negaron, sí, la cuenta número 5. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, esas dos que se pagaron directamente, se va a enviar la explicación de beneficios y se va a pagar ese reclamo. La que le faltó información adicional va a venir en la explicación de beneficios. Para la factura tal es necesario que se entregue la receta médica. Y para las otras dos facturas, una cosa, por ejemplo, que sucede a menudo, medicamentos de venta libre que no estarían cubiertos, bueno, pues estas dos facturas, de acuerdo al condicionado de la póliza, no van a estar cubiertos por ser medicamentos de venta libre. Entonces, ese reclamo se va a pagar la parte que se está aprobando y los restantes se le va a dar, en este caso, seguimiento por parte de ustedes para pagar lo que sea compensable de ese siniestro por separado. O sea, no es que se vaya a esperar a aprobar todas las facturas para realizar el pago de reclamo, no. De hecho, hemos tenido casos que se han enviado 10 facturas y se ha tenido que trabajar el reclamo unas 5 o 6 veces para, en cada iteración, ir recibiendo documentaciones que se necesitan para cada una de las facturas. Por ejemplo, he tenido casos de, son facturas que ha sido ingreso hospitalario, más una rehabilitación, más medicamentos, más consultas médicas. Entonces, se envió el ingreso hospitalario, se cubrió, sin embargo, faltaron las recetas de los medicamentos y faltaron las, ¿cómo se le dice? De la rehabilitación, la bitácora de las terapias. Entonces se fue enviando poco a poco y se fue cubriendo en varias iteraciones todo ese reclamo de las 10 facturas. ¿Por qué? Porque yo sé que los asegurados muchas veces no tienen toda la documentación y te dicen, ah, mira, ya tengo las bitácoras, toma. Y ya tengo la receta, toma. Y te van enviando pues, poco a poco. Entonces pueden irlo enviando en seguimiento de ese mismo reclamo para que se vaya solventando todas las facturas. Entonces, en caso de un reclamo negado, por supuesto, se va a emitir la explicación de beneficios explicando por qué se está negando el reclamo. Algunas de estas razones, pues, por supuesto, lo que les mencionaba anteriormente, que el formulario de siniestro no está debidamente llenado, principalmente cuando no está el diagnóstico, cuando la póliza no está mal, perdón, cuando la póliza está mal, o sea, está mal declarada, entonces cuando la buscamos en el sistema no es una póliza que está existente o que la póliza está mal declarada y no coincide con lo que es el titular o el asegurado de esa póliza y los datos de la cuenta bancaria. Recuerden que se envíe el estado de cuenta, es necesario declararlo también en el formulario de siniestro. ¿Por qué? Pues por temas administrativos. Cuando esto, ya saben, Access es la que está pagando, nosotros estamos realizando la operación, Access está realizando los pagos, pero por supuesto para la justificación directamente de manera operativa se tienen que enviar una vez procesado el reclamo toda la documentación y pues uno de los requisitos en este caso sería este. Facturas o reportes médicos que están ilegibles. Aquí de hecho la imagen como que lo ejemplifica un poco. A veces al escanear, se, ¿cómo decir? Pues no se ven nítidas las letras o a veces se corren o se escanea como que movido. Entonces, lo que se ve en ese reporte, o sea, si se envía, por ejemplo, en la explicación de beneficios, van a ir, por favor, enviar reporte médico. mm, Regularmente no dice legible, dice, por favor, enviar reporte médico o enviar reporte médico correcto. Y nosotros lo enviamos y decimos, ah, pero si lo envié y debe estar correcto, bueno, realmente puede ser eso, puede ser que realmente no se ve legible. Quizás no todo el documento, pero algunos puntos importantes del documento, como por ejemplo el folio, que es muy necesario, la fecha de atención, quién es el responsable de esa factura. Entonces, hay datos importantes en esos documentos que tienen que estar sí o sí legibles. Falta de diagnóstico, ya saben, como les mencionaba, sobre todo en el formulario de siniestro. Diagnóstico incorrecto, cuando se envían, eso sí pasa muy a menudo, facturas que no corresponden con el diagnóstico que se declara en el formulario de siniestro. Entonces, importante tomar en cuenta esto. O sea, no es súper estricto en este sentido y es sobre todo cuando es, o sea, no tiene nada que ver. Yo he visto casos, a ver si me acuerdo de, justamente hace poco tuve uno, por ejemplo, era de lupus y estaban tratando un tema menopáusico. Y entonces se declaraba, ¿por qué? Porque tenía, muchas veces tenemos un siniestro que es muy seguido, tenemos facturas y ya automáticamente llenamos el formulario de siniestro. Y decimos, ah, este es el siniestro de la seguridad tal que tiene esta condición. Y ya directamente ponemos, ¿no? O incluso lo que les decía de la firma, ya tenemos 5 formularios de siniestro preparados con el diagnóstico que se ha estado enviando consecutivamente. Sin embargo, pues cuando se envían
puede ser un preventivo, puede ser otra cosa. Entonces, sí, importante que el diagnóstico esté bien declarado y corresponda con los servicios médicos. Paciente incorrecto, sí ocurre, nuevamente, sobre todo directamente al formulario de siniestro que esté bien declarado. Lo he visto casos, por ejemplo, con gemelos, perdón, que muchas veces cuando son niños se realizan servicios médicos a la vez, o sea, va el papá con los dos niños al médico y se realiza el mismo tipo de servicio a los dos y luego ocurren esas confusiones, ¿no? Pero sin embargo, si cada uno es un asegurado por separado, entonces siempre que esté declarado correctamente el paciente. Si las tarifas no corresponden al país, no son aceptadas. Por ejemplo, estamos en México y la factura viene en dólares, en ese caso sería negada. O sea, en México sí o sí serían facturas en pesos mexicanos y así consecutivamente. Procedimiento no médicamente necesario, cosmético, esto es directamente por condicionado. Tratamientos estéticos no están cubiertos por la póliza. Por ejemplo, tratamientos directamente dental, siempre que sea por accidente. En caso de que no, no estaría cubierto. Entonces, en este caso, sí los invito a revisar un poquito el condicionado y cualquier duda, saben, siempre pueden contactar conmigo. Procedimiento no cubierto por el plan fluido, igualmente directamente por el condicionado. Lo más regular son medicamentos de venta libre, es lo que más he visto que se envía y no se cubre. Hospitalización que no fue preautorizada, aplica penalidad conforme al condicionado. En este caso no es que se niegue el siniestro, importante. Cuando el servicio no es preautorizado, lo vamos a ver más adelante, no es que se niegue, sin embargo, sí va a tener una penalidad. Al igual que si vamos con un proveedor que está fuera de la red en los Estados Unidos, no en México y en el resto del mundo, en los Estados Unidos, que tiene esa red específica de la red security. Si el proveedor está fuera de la red, recuerde, en capacitaciones anteriores, sería al 70% de la cobertura. Comprobante de pago no incluido. Esto no tanto ocurre en México. ¿Por qué? Porque cuando en México se factura, ya está realizado el pago. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, a veces, bueno, de hecho en Estados Unidos no a veces, sino que siempre, muchas veces se envía o se emite una factura o un estado de cuenta sin estar realizado el pago. Entonces se necesitan ambas documentaciones. Tomar eso en cuenta, sobre todo para el caso de los Estados Unidos, sí se ve por separado lo que es el servicio facturado o el estado de cuenta y por separado el comprobante de pago que corresponda para esa reclamación. Recuerden que toda reclamación, reembolso, como reembolso indica, es un pago previo para entonces después la compañía en este caso pagar. A veces me han contactado para, sobre todo el caso de Estados Unidos, oye, y si me pagas antes y ya con eso el asegurado le paga al hospital, no, es que realmente la reclamación como reembolso debe ser primeramente el pago y nosotros después hacemos esa compensación. Documentos alterados, no he tenido un caso, pero bueno, es importante también tomar en cuenta. Facturas y recibos sin sello o membrete del proveedor. Pues bueno, la factura que tenga un formato específico. Por ejemplo, aquí en México siempre tiene que ser una factura, eh, eh, ya saben, pues con el sello del SAT, con el folio, etc. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que quieran mencionar? ¿Algún caso que quieran traer? A ver, me está muy claro. Ya se me durmieron ya. Bueno, vamos a ver, consideraciones. Ya hemos tenido varias consideraciones durante toda la competición, pero bueno, por ejemplo, los siniestros, ya saben, son siempre procesados de acuerdo al condicionado de la póliza. Veo una explicación de beneficios, algo que se menciona en la misma, tienen alguna duda, o muchas veces, o sea, sí puede haber casos, en un final son personas las que están procesando por detrás, gracias a Dios, y no son inteligencia artificial, pero bueno, son personas las que están procesando detrás y a veces por la información del médico o por X razón no se interpretó como debería haber sido o como se entiende que pudiese haber sido. Y por supuesto, siempre estamos a estar para recibir ese seguimiento por parte de ustedes y cuando se vaya a revisar va a ser directamente con el condicionado de ese producto que tengan contratado. En caso de negarse un siniestro, porque se necesita información adicional, recuerden, pues con el servicio al cliente, no con reclamos, no estados de reclamo para saber cómo está, cuál es el número de mi folio,
con el correo de claims, no, esto es con el correo de servicio. Y una vez el siniestro procesado, se envía, como ya saben, la explicación de beneficios importante al correo electrónico del cual se recibió el siniestro. Entonces, si por ejemplo Liliana tiene un siniestro de uno de sus asegurados y se lo envía con Katia, para que Katia le ayude con el envío de reclama y Katia dice, ah, mira, claro, te voy a ayudar. Y nos envía Katia la reclamación. Cuando se envíe la explicación de beneficios, la va a recibir Katia, no la va a recibir Liliana. Entonces, esto tomarlo siempre en cuenta. He visto muchas, por ejemplo, eh, despachos que tienen distintos correos y pues por supuesto, como mismo nosotros trabajamos en el equipo, nos ayudamos entre todos y se envían por un correo y luego se envían por otro. Entonces, siempre se va a enviar al correo del cual se recibe. Sí tenemos contemplado que más adelante tener una línea de correos para cada despacho y para cada agencia, para que una vez que se procese el reclamo se pueda enviar a varias líneas de correo, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, o sea, no en esta capacitación, pues una vez ya avanzados los temas de sistema interno. Tiempo máximo para enviar un reembolso, esto no solamente por póliza, sino por las condiciones o las leyes de seguros acá en México, es de 2 años a partir de la fecha de servicio médico, que no es la misma que la fecha de facturación. O sea, si el servicio médico se brindó en diciembre de 2024, la factura se realizó en, no debe ser, pero pasa, en febrero de 2025, es a partir de la fecha de servicio que era de diciembre de 2024, ¿vale? Entonces, a partir de esa fecha de servicio se tienen hasta 2 años para presentar el reembolso. Y la fecha que se toma para este criterio es una vez que se envía el reclamo. Por ejemplo, se tiene un reclamo, estamos en 2025, en abril ya, que bueno, abril ya es Semana Santa, y se envía o se tiene el servicio médico en mayo de 2023. Entonces enviamos la reclamación en abril de 2025. Ya estamos cerca de cumplir los 2 años. Sin embargo, cuando se envió el reclamo, faltaban documentaciones. Se dan las respuestas de reclamo, se envía la documentación, pues después faltaba la cuenta clave, se envía la cuenta clave, estuvo mal, etcétera. El caso es que por varias razones el reclamo se terminó procesando en junio de 2025. Sin embargo, recuerden, el criterio que se toma es desde cuándo se envió ese siniestro. Entonces, siempre que tengan esa prueba del correo, incluso si el correo falló en ese envío, recuerden que tienen que recibir esa respuesta automática, pero ustedes tienen la verificación o la prueba de que se envió en tiempo dentro del periodo de los 2 años, entonces nosotros lo vamos a considerar siempre para realizar el compensación o reembolso de ese siniestro. Los pagos se realizan por transferencia bancaria, no, no tenemos pago por cheque. Siempre siento que me faltan cosas por mencionar, siempre pasa así, siempre se siente así. Recomendaciones para reembolso de gastos médicos en USA. Recuerden que vamos a tener por separado otra para tratar este tema específico, así que esto lo voy a mencionar rapidito. Enviar factura final por los servicios recibidos. Muchas veces se envía, por ejemplo, nosotros trabajamos a diferencia del mercado, lo que son los paquetes de maternidad, incluso en los Estados Unidos. Entonces, si van a Estados Unidos, realizan esa maternidad, les brindan un paquete de maternidad, sí lo van a tener compensado. No obstante, dos cosas importantes, lo que sería, o sea, entregar lo que sería el plan de qué es lo que cubre ese paquete o un desglose y, por supuesto, que el paquete de maternidad venga con el comprobante de pago del mismo. Entonces, importante esa parte, no es nada más decir paquete de maternidad, Mount Sinai, USA, $6,500. No, tiene que ser, viene ese estado de cuenta o ese presupuesto del paquete de maternidad y por separado viene un documento que siempre les tienen que entregar, que dice, bueno, el paquete de maternidad de 6,500 cubre esto, ¿no? Entonces, eso es importante también tomarlo en cuenta. Y muchas veces en Estados Unidos le van a solicitar cuando llegas al hospital, mira, yo soy asegurado de AXA Surego y pues tengo la cobertura, yo sé que me van a cubrir, etcétera. Por favor, comunicarse con el seguro. Ok, muy bien, qué bueno, me alegra mucho que estés asegurado, pero bueno, para que te entres con nosotros, vas a tener estos servicios médicos. Por favor, necesito que realices un pago o prepago de $5,000. Bueno, ¿para qué es el prepago?
no, es que pues nosotros tenemos como pues por condiciones internas del hospital, etcétera, ¿no? Entonces, en dependencia del proveedor, muchas veces es muy irregular que le soliciten ese prepago. Y por esa parte, no tienen que alarmarse, es un prepago que posteriormente, una vez que se procesen todos los pagos con el hospital, siempre se va a tomar en cuenta. Regularmente, el prepago ya viene cubriendo lo que es el deducible. Si hay un resto del prepago que se realizó, por ejemplo, el deducible era de 2.000 y se cobraron un prepago de $4.000, en este caso los 2.000 restantes siempre le van a llegar al asegurado como parte del procesamiento de todo ese siniestro, una vez terminado el procesamiento. Importante, los casos de Estados Unidos, en México sí estamos trabajando los 10 días, en Estados Unidos no por nosotros, sino por todos los factores o los que participan en, en esta operación de procesamiento de reclamos o de pagos directos en Estados Unidos, sí es mucho más tardado. Entonces estamos hablando de procesamientos que duran meses y depende mucho del proveedor, el seguimiento o qué tan rápido responda a cada una de las iteraciones. Entonces, sí hay reclamos en Estados Unidos que se procesan en un mes, sin embargo, hay reclamos en Estados Unidos que se procesan en 4 o 5 meses. Entonces, eso también tomarlo en cuenta. Es un proceso regular y más adelante vamos a ver cómo funcionan también los pagos directos en cuanto a la seguridad y la responsabilidad que no tiene que tener el asegurado una vez que todo está programado para pago directo. También no se emiten reembolsos parciales, la factura debe estar saldada, tenemos un estado de cuenta de $50.000 y el asegurado realiza un prepago de $4.000 más un pago adicional de $12.000. No se envían el estado de cuenta, se ven reflejados los pagos, pero sigue pendiente un pago restante de ese estado de cuenta. Nosotros vamos a realizar la compensación una vez que esté saldado toda esa cuenta con el hospital, con el proveedor. Y como les mencionaba, si hay intervención por parte de pago directo, en este caso en la red que más trabajamos, la United Healthcare, siempre se va a procesar de manera directa al proveedor y el asegurado ya no tiene que estar recibiendo ningún aviso de cobro. Más adelante vamos a mencionar un poquito más, por eso no me voy a alargar en este punto. Me preguntan mucho, ¿qué es un preventivo? Bueno, ya saben, servicio preventivo como beneficio en dependencia del plan es un monto por asegurado y reinsalable por año póliza. Por ejemplo, si tenemos $400 de beneficio preventivo, no va a aplicar a deducible y lo pueden utilizar en ese año póliza, se reinicia el año póliza y vuelven a tener esos 400, esos $700 de preventivo para cada uno de los asegurados en la póliza. Entonces es un beneficio importante a mencionar y a difundir con cada uno de sus asegurados para aprovecharlo al máximo. Entonces, ¿quiénes entran o qué entra dentro de estos preventivos? Pues bueno, todo servicio médico que no tenga un diagnóstico o no sea para corroborar un diagnóstico previo. Entonces, hay estudios que se realizan para ver el seguimiento de, el paciente o del asegurado para saber si la condición sigue existiendo, o a veces el asegurado llega con un dolor al médico y el médico dice, mira, por favor, hazte estos análisis, pero ya es para ver por qué razón o para corroborar un diagnóstico que el médico está llevando a cabo. Entonces, estos casos no son preventivos, estamos hablando de que vas a hacer tu chequeo anual para ver cómo está tu condición de salud. ¿Qué más entra en preventivo? Vacunaciones, siempre que sea sin propósito administrativo. Cuando me refiero a administrativo es, voy a viajar a Zimbabue y Zimbabue me dice que tengo que vacunarme contra X, ¿no? Entonces, esa vacuna regularmente, en dependencia del tipo de vacuna, pero regularmente no va a estar dentro del beneficio preventivo. Estamos hablando de vacunas que es una lista donde está el condicionado, les invito a que la revisen, tétano, sarampión, no me sé todos los nombres, pero bueno, ahí sí, sí les invito a que los revisen y recuerden sin propósito administrativo. Preventivo con pago directo. Aquí tenemos lo que es el proveedor de biomédica. Queremos llegar a otros estados. En el estado de Ciudad de México tenemos biomédica. Sí podemos realizar pagos directos para preventivo. Para esto les invito a que se comuniquen o cada vez que tengan un caso así, o incluso si no tienen el caso,
pero quieren promover el uso del beneficio preventivo de la póliza Global Mex que tienen contratada, decirle al asegurado que tienen esta posibilidad de comunicarse con el departamento de precertificación y con ellos mismos pueden revisar en base a su plan cuáles son los paquetes de servicios que pueden tener acceso en biomédica. Estamos hablando de paquetes de chequeos preventivos muy completos y por supuesto también con el equipo de precertificación para la realización de las citas. No es llamar directamente a biomédica, es llamar con el equipo nuestro de Preced. Algunos ejemplos de estos preventivos, pues el Papa Nicolau, química de 50 elementos, etcétera, exámenes de sangre. Papa Nicolau lo mencionaba sobre todo porque me decían que en otros productos muchas veces no se cubren o incluso preventivos de acuerdo a servicios ginecológicos. Nosotros en este caso sí. Y también puede variar con respecto a la edad y el sexo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un ecocardiograma no es lo mismo un ecocardiograma para mí que tengo 30 años a una persona que ya supera los 50 años, 55 años de independencia del tipo de servicio que se va a brindar. Hay ciertos preventivos que sí van dedicados a esa edad y entran directamente como preventivo, ¿vale? Entonces, sí tomarlo en cuenta. Recuerden, es un beneficio que no aplica aducible y que tienen disponible para cada año póliza cada uno de los asegurados. Más dudas y sobre todo esta parte de proveedores, pago directo con biomédica, los invito a que llamen al equipo de Preced y que revisen cuáles son los paquetes que tienen disponibles en cada caso de cada plan. Pagos directos. Aquí también un poco más rápido. Aquí sobre todo hemos estado hablando de reembolsos. Vamos a mencionar un poquito sobre pago directo, cómo sería y cómo sería el seguimiento y la programación, etcétera. Entonces, primeramente, coordinación. Recuerden que cuando lleguen con el proveedor, tengo que apurarme, su seguro es AXA Surego. No es AXA México, no es AXA, no es Trawic, no es Surego. De hecho, a veces con Sureo sí lo identifican un poco más el proveedor, pero recuerden, AXA Sureo. ¿Cuál es mi seguro? Es AXA Sureo. ¿Por qué? Porque cada uno por separado es algo distinto. Se deben comunicar para la programación de ese pago directo con el equipo de precertificación para coordinar la atención. Entonces, ahí le van a solicitar cuál es el servicio médico, el diagnóstico, informes médicos y otros adicionales que le pueden solicitar. Aquí se va a llenar un formulario de precertificación para ese servicio y la realización del pago directo. Entonces recuerden, siempre tienen que comunicarse con el equipo de certificación para la coordinación del servicio. Una vez que ya está coordinado, entonces se empieza ya la comunicación, o sea, que ya está coordinado, se aprobó, se entrega la carta de garantía, se le va a entregar, en este caso se lo solicitan ustedes y también al proveedor, y ya va a comenzar o va a seguir nada más esa comunicación con el proveedor y, y nosotros para la realización de ese pago directo. En caso de una emergencia, realizar el reporte vía una llamada notificando cuál fue la emergencia, dónde va a estar y cómo va a realizar el servicio médico. Y en este caso, sí, nosotros vamos a proactivamente estar llamando al proveedor y hacer toda la coordinación. Es importante en estos casos y en todos, pero sobre todo en los casos de emergencia, a pesar de que nosotros vamos a estar llamando al proveedor, siempre estar pendiente de todo el proceso, porque sí pueden haber informaciones adicionales que el proveedor o no tiene o se hace complicado de tener con el proveedor porque son servicios o revisiones de condiciones persistentes, etcétera, que necesita el departamento de precertificación para avanzar el caso. Entonces es importante que siempre están pendientes en todo el momento. Aparte, sobre todo, yo, incluso si fuese agente directamente de un asegurado, igual, por supuesto, estar siempre pendiente de su salud y de cómo está eh, trabajándose todo el caso. Una vez recibida la documentación, ya estamos hablando de pago, el proveedor tiene que enviar sus facturas dentro de un periodo de 180 días, de 6 meses. Si el proveedor no envía ni siquiera una primera vez, una primera iteración, las facturas o los documentación para la realización de su pago, para el servicio que brindó o que está brindando, la compañía no tiene obligación de realizar el pago, ya que esto que le estoy mencionando, uno de los 3 puntos suspensivos, porque lo saqué literal de cómo vienen las cartas garantías declaradas. O sea, es una declaración oficial y que el proveedor conoce una vez que recibe, bueno,
que lleva trabajando tiempo con nosotros y que recibe esa carta de garantía. De igual manera, el asegurado no tiene ninguna responsabilidad. Una vez que el pago directo está programado, que está esa carta de garantía, el asegurado no tiene ninguna responsabilidad del pago correspondiente que puede estar pasando. Son muy pocos los casos que he visto, ha pasado en Estados Unidos principalmente, que luego si el proveedor tiene muchos pacientes y tiene muchísimos casos, mucha carga y luego no envía sus facturas en tiempo, entonces se pasa esos 180 días y después esos 180 días ya no tiene su pago compensable, ¿vale? Entonces eso no es responsabilidad del asegurado y por nosotros tampoco en base a esa carta de garantía. Y como ya saben, una vez está coordinado, la comunicación va a ser directa entre el proveedor y su reo. El asegurado no debe preocuparse por el proceso. Incluso ese proceso puede ser que se autorice, se pague en 10 días o puede demorarse un poco más porque el proveedor pues tiene cierta comunicación o cierta forma de operación. Sin embargo, eso ya es entre nosotros y el proveedor. Por último, coberturas necesitan una previa autorización. Recuerden lo que les mencionaba. Todo esto es directamente del condicionado de póliza. Aquí vamos a ver todos los puntos uno por uno. Si no se preautoriza este servicio, va a ser al 70%. Sí se puede aprobar y va a ser compensado la reclamación, pero será al 70%. ¿Y de qué servicios estamos hablando que necesitan esa previa autorización? Pues tratamientos VIH-Sida, cuidados médicos en el hogar, trasplante de órganos, ambulancia aérea, tratamientos y medicamentos altamente especializados, mayores a $1,000. Servicio de rehabilitación, telemedicina, recuerden, lo tenemos disponible, pero necesita ser precertificado para utilizar. De hecho, nosotros lo coordinamos. Segundas opiniones médicas remotas, tratamientos oncológicos, beneficios de hospitalización y cirugías ambulatorias, compra de extremidades artificiales, deformidad de nariz, recuerden, temas estéticos, nada más por accidente, complicaciones del embarazo perinatales y padecimientos congénitos.